Bienvenidos a Mente en Expansión, un podcast para entender cómo la mente, la biología, la historia familiar y la programación neurolingüística influyen en la forma en que vivimos, sentimos y actuamos. Acá vas a encontrar una mirada clara y práctica para comprender tus procesos, ordenar lo que te pasa y avanzar con más liviandad. Vamos a hablar de patrones, emociones, síntomas, vínculos y decisiones, siempre desde un enfoque simple, aplicable y cercano. Soy Emiliano Barrenuevo Mónaco y te invito a abrir juntos un poco más la percepción para descubrir nuevas formas de vivir y de estar bien. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mente en Expansión. Hay algo que con el tiempo me empezó a llamar la atención. Siempre hablamos del pasado como si fuera algo fijo, como si los hechos quedaran guardados exactamente igual para siempre. Y sin embargo, no es esa la experiencia que solemos tener. Los hechos permanecen, lo que cambia es el significado, y ese cambio termina modificando mucho más de la vida de una persona de lo que imaginamos. Justamente porque una misma experiencia puede sentirse completamente distinta según el momento desde el que se la mire. Hay situaciones que durante años parecen una injusticia, después se convierten en un aprendizaje, por ejemplo, y mucho tiempo más tarde incluso pueden llegar a sentirse como un punto de inflexión en la vida. No porque aquello nos haya dejado de doler, ni porque haya sido algo bueno, simplemente porque empezó a ocupar otro lugar dentro de la historia de esa persona. Eso hace pensar, en definitiva, que no vivimos reaccionando tanto a lo que ocurrió, vivimos reaccionando al significado que terminó teniendo aquello que ocurrió. Y esa diferencia que parece muy pequeña es lo que realmente genera un cambio. Con el paso de los años es bastante común escuchar a alguien decir: hoy entiendo cosas que antes era imposible entender. Y probablemente tenga razón. Hay comprensiones que no llegan porque uno piensa más, llegan porque uno vive más. Hay situaciones que recién cobran sentido después de atravesar otras experiencias, después de formar una familia, después de perder a alguien, después de enamorarse otra vez, después de fracasar en algún proyecto. La experiencia nueva reorganiza la anterior y de alguna manera también reorganiza el pasado. Por eso me animo a poner en tela de juicio esta idea de que el pasado cura todo. El tiempo por sí solo no parece hacer demasiado. Hay personas que pasan 20 años contando exactamente la misma historia de la misma manera, con la misma bronca, con la misma tristeza, con las mismas conclusiones. Y también hay personas que en un momento determinado descubren algo que cambia completamente la forma en que entienden aquello que vivieron. No cambian los hechos, desde ya cambia el significado. Quizá una de las cosas más interesantes para observar sea que las personas no solemos tomar decisiones únicamente por lo que vivimos, las tomamos por lo que creemos que aquello significó. Dos personas pueden atravesar experiencias muy parecidas, una llegar a una conclusión que no puede confiar en nadie, la otra descubre la importancia de elegir mejor en quién confiar. La experiencia puede ser similar, la vida que construyen después suele ser completamente distinta, y tal vez ahí aparece una distinción que vale la pena mirar. A veces creemos que el pasado sigue condicionando el presente, pero no siempre es el pasado. Muchas veces son las conclusiones que construimos a partir de él. Conclusiones que en algunos casos fueron elaboradas cuando todavía no teníamos la experiencia suficiente para comprender lo que estaba pasando. Y sin embargo seguimos viviendo como si esas conclusiones fueran verdades definitivas. Me gusta pensar que crecer no consiste solamente en sumar experiencias, también consiste en revisar el significado de las que ya vivimos, no para negar lo que pasó, ni para justificarlo, ni para inventar una historia más linda, sino porque a medida que una persona cambia, también cambia su manera de comprender la vida, y cuando cambia esa comprensión, muchas experiencias empiezan a ocupar un lugar distinto. Quizá esa sea una de las formas más silenciosas de transformación. No cambiar el pasado, sino dejar de vivir organizado por una interpretación que ya no representa a la persona que uno es hoy. Esto fue Mente en Expansión, un capítulo cortito pero con una reflexión que necesitaba compartirles. Gracias por estar, como siempre, nos encontramos el viernes próximo.